La realidad es que tú y yo vamos a enfrentar momentos en nuestra vida donde nuestros valores, nuestro sistema de creencias, nuestro sistema moral, nuestro sistema familiar, nuestro sistema profesional, nuestro sistema de tantas cosas que tenemos puede ser sacudido, y Dios diseña un plan y escribe una carta de amor para ti y para mí, la cual nos ayuda a mantenernos firmes en la fe en medio de tiempos difíciles. Y lo primero que tenemos que entender para esta nueva serie que hemos llamado, ¿verdad? Que hemos llamado Más que Palabras, More Than Words, es una serie en la que nosotros queremos ayudarte y ayudarnos a través de leer y entender la palabra de Dios a permanecer firmes en Dios, que nuestra fe no sea conmovida, que nuestra fe sea permanente, sea fuerte y nosotros no seamos movidos de un lado a otro para con esto. Y lo primero que quiero que veamos es un poquito del contexto histórico del libro de Santiago. Y lo primero que tenemos que ver es que Santiago no está escribiendo esta carta como Pablo lo hizo a los Gálatas o a los Corintios o a los Efesios. Él está escribiendo una carta que no está destinada para confrontar un problema de una iglesia en una localidad específica. Es un libro que se escribe para todo el pueblo de Israel, los cristianos que habían sido dispersos, ¿verdad?, por la persecución. De acuerdo al libro de Hechos, en el capítulo 8, del versículo 1 al 4, podemos ver que el pueblo de Israel había sido dispersado por todas las naciones. ¿Por qué? Porque había una gran persecución en contra de ellos. Entonces, Santiago, inspirado por Dios, es impulsado para escribir esta carta a todas estas personas que habían sido dispersas, los cuales habían sido sacudidos de tal forma que tuvieron que dejar atrás su estabilidad, su trabajo, su comunidad para vivir en distintas regiones del Imperio Romano. Ahora, en estos lugares, cuando ellos llegaron a estas nuevas ciudades, ellos tuvieron que enfrentar otro tipo de problemas. Empezaron a enfrentar la pobreza, discriminación, presión cultural y, por si fuera poco, tentaciones entre la misma comunidad de ellos, de creyentes. Es decir, que los cristianos creyentes se veían obligados a dejar, ¿verdad?, a empezarse a tratar con favoritismo. Empezó a haber pleitos, empezó a haber una fe superficial y palabras destructivas. Yo no sé ustedes, pero tú quieres ver a una persona, ¿qué tan cristiano es una persona? Es que lo veas en sus problemas más profundos, ya sean familiares o ya sean económicos. Cuando tú ves cómo actúan, te puedes dar cuenta de qué tan firmes están en la fe o no. Y eso es una de las cosas que, estando en el funeral, vi mucha gente destrozada, otros más fuertes, otros más firmes, otros gozándose, otros alegrándose porque saben que tienen esperanza, y lo volveremos a ver. Fue una situación impresionante. Yo no sé cómo estás viviendo tú, pero puedes estar viviendo en tiempos donde tus valores están siendo sacudidos, ya sean las emociones o ya sea el círculo financiero o el círculo profesional. Yo no sé, pero lo que sí sé es que todos esos sistemas de valor, sistemas de provisión, hallan su fundamento en un solo sistema, y es en tu sistema de fe, en lo que crees, porque el sistema de fe, lo que creemos, es lo que nos cimienta y nos fundamenta para enfrentar la vida de una manera diferente a personas que no tienen esperanza, que no tienen propósito y que no tienen un plan en su vida. ¿Están conmigo? Esta gente empezó a ver problemas entre ellos. No solamente enfrentaban los problemas sociales, sino problemas externos, sino también problemas internos. Era algo impresionante, y es por esto que Santiago, al saber que estaban dispersos y que no podían depender de un solo pastor o líder, les recordara constantemente cómo vivir su fe, escribe esta carta. En ese momento la iglesia, acuérdense, antes de Hechos capítulo 8, toda la iglesia estaba conglomerada, estaba bien estructurada, estaban en Jerusalén, estaba el mismo pastor, los apóstoles estaban ahí predicando. Ellos podían hacer una cita con el apóstol Santiago y platicar con él, pero después de la dispersación ya no tenían un pastor. A lo mejor algunos de ellos no podían tener una iglesia como tú, de venir cada domingo y escuchar la palabra de Dios. Simplemente no tenía nada, y Dios inspira a Santiago y dice: quiero que les escribas una carta para que ellos conozcan los fundamentos de la fe cristiana, cómo deben de vivir su fe,
para que se mantengan firmes en medio de la persecución, en medio de los problemas externos como en medio de los problemas internos. ¿Están conmigo? Muchos venimos a la iglesia y venimos a la iglesia pensando que todos los que están en la iglesia son perfectos, y luego ves a Pablito y te dices, no es cierto, ¿verdad? O volteas a ver a Omar y dices, no, pues menos. No dice, ¿tú me equivoqué de iglesia? No te equivocaste de iglesia. Todos estamos rotos, todos estamos sufriendo, pasando por diferentes circunstancias. Tú no sabes qué es lo que le está pasando a tu vecino en este momento. No sabes qué tan herido está la persona que está a tu lado izquierdo o lado derecho. Simplemente no lo sabemos. Y venimos a la iglesia pensando que no va a haber problemas porque es la iglesia. ¿Cuándo qué? Cuando Jesús dijo, yo no vine a sanar a los que no están enfermos, vine a sanar a los enfermos. Yo no vine, ¿verdad?, a restaurar a los perfectos. Yo vine por los pecadores. Y esos pecadores somos tú y yo, rotos, con problemas, con amargura, ¿verdad?, con desilusiones, con depresiones, con situaciones que nos lleva a tener conflictos. El pueblo de Israel no solamente tenía el conflicto externo, también había un conflicto interno. Ahora tú me puedes decir, bueno, si entonces la iglesia está rota y tiene conflictos, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia es el lugar donde primeramente fue la comunidad por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, y Dios la ama, y yo tengo que aprender a amar aquello por lo cual Cristo murió, que se llama la iglesia. Así de rota, así de apestosa, así de sucia como está, tengo que aprender a amarla porque es el lugar que Dios ama. Amén. Y segundo, porque en esta comunidad tenemos un sistema de valores que, aunque no lo seguimos perfectamente porque somos humanos rotos y estamos en un proceso de aprender a obedecer la palabra de Dios, podemos descansar con amigos que creen lo mismo y están en la misma lucha que tú, y sobre todo que no están solos porque tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores con ellos, peleando por ellos, a través de ellos y obrando de una manera poderosa. ¿Están conmigo? Bueno, esta gente tenía esos problemas, y Dios dice, esta gente no tienen un pastor, pero tienen mi fe. Les voy a enviar esta carta para que sepan cómo deben de vivir su fe. Esto es increíble. Necesitaban un mensaje claro, directo y práctico sobre cómo seguir a Cristo con integridad en medio de cualquier cultura y en medio de cualquier situación. ¿Cuántos necesitan eso? ¿Qué es lo primero que se falsea en tu vida cuando tienes problemas? ¿Tienes problemas económicos? Híjole, tengo que trabajar los domingos, entonces dejo de venir a la iglesia. ¿Verdad que sí? Porque, ahora, no estoy juzgando a nadie. Si te cayó la pedrada, pues sóbate, pero no te estoy señalando. Pero generalmente cuando tenemos, tenemos problemas financieros, y lo primero que dejamos de hacer es que ya no le doy a Dios lo que le pertenece a Dios. Es un principio bíblico. Yo no recibo nada del dinero que ustedes dan. Se va a un fondo general y con eso podemos seguir haciendo el ministerio. A mí no me beneficia eso. A ti te beneficia darle a Dios porque significa que le estás creyendo a Dios. Pero el problema es que en el momento que tengo un problema financiero, lo primero que corto, en vez de cortar Univision, o en vez de cortar Netflix o Hulu, porque todos tienen Netflix, Hulu, ViX, el Fire Stick, y tienen todo. Y no se dan cuenta que solamente tienen 2 ojos para ver todo. O sea, agarren la onda, ¿no? Pero lo primero que cortas es ¿qué? Adiós. Y este era el tipo de problemas que ellos estaban enfrentando. Lo primero que haces cuando tienes un problema con tu esposa es ¿qué? Pelearte con tu esposa. En vez de ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? Buscar el consejo de Dios. ¿Están conmigo? Ellos necesitaban un mensaje claro, como tú y yo necesitamos un mensaje claro, directo, práctico, para seguir a Cristo con integridad. Ahora, quiero que siempre tengamos en mente una cosa mientras vayamos por este libro de Santiago. Siempre hay algo que está pasando en la tierra que tiene un propósito celestial. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que pasa en la tierra tiene un propósito celestial. Ahora, Dios permitió que esta gente fuera buleada, ¿verdad? Fuera abusada, discriminada. Sí, di conmigo, sí, Dios lo permitió. La vida en Cristo no siempre es color de rosa.
Lo que siempre tenemos es esperanza y una promesa de que Dios terminará la buena obra en nosotros y Dios va a usar los problemas y las circunstancias para moldearnos y transformarnos y para que seamos la persona que Él quiere que seamos. ¿Están conmigo? Entonces, así como lo que está pasando en este escenario, en este contexto, vemos al pueblo de Israel disperso. ¿Por qué? Porque los corrieron de la tierra que Dios les había prometido a Abraham, en la tierra donde ellos iban a ser su nación. Los habían sacado, ¿verdad? Diferentes imperios, los asirios, los babilónicos, ¿verdad? Los griegos, los romanos, los habían sacado de ahí y ahora están viviendo por todos lados, en todas las provincias. Y Dios dice, yo quiero usar todas estas cosas. Dios en su soberanía, mientras todo esto pasaba, entre ellos había conflictos externos. Mientras todo esto pasaba, Dios en su soberanía estaba usando la dispersación de los judíos como una estrategia misionera. ¿Están conmigo? ¿Qué les dijo en Hechos 1:8? Cuando venga mi Espíritu Santo, ¿qué? Les daré poder para que sean, ¿qué? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, a los confines de la tierra. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tienen que salir de Jerusalén, Samaria, los confines de la tierra. Judea, Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra. ¿Qué era? Vayan y prediquen el evangelio. ¿Y qué hicieron la iglesia? Se quedó muy cómoda en un lugar porque estaba todo bien estructurado, todo bonito. ¿Y qué le dice Dios? No, voy a usar la persecución porque no me entendiste a la primera. Voy a usar esta gente para que te saque y entonces prediques el evangelio. ¿A cuánto les ha pasado así que Dios te está llamando a hacer algo y estás de necio y de repente te llega el zape del Señor? Y dice, ¿vas a entender por la buena o por la mala? Si te mete unos calambres, tú dices, ay, no, ya por la buena. No, ya sí, no te enojes, Señor, ya estoy bien. ¿Verdad? Dios en su soberanía usa esto como una estrategia misionera. Los creyentes que salían de Jerusalén llevaban el evangelio a las nuevas regiones y a las diferentes culturas. Pero, di conmigo, pero, siempre hay un pero. Junto con esa gran oportunidad también había grandes peligros. Número 1, el riesgo de enfriarte espiritualmente. ¿Cuántas veces durante problemas, situaciones, ya no me habla tal, ya no me habla aquello, ya pasó eso, se me murió esto, que esto, ya me corrieron del trabajo? En medio de las circunstancias, problemas internos o externos, lo primero que haces es tu fe empieza a menguar. Ay, Dios no me ama. Dios quiere a José Luis, por eso lo hizo nacer en el DF. Y a mí en... ¿Pero de dónde eres? Es que me lo quiero amolar el pelo. ¿De dónde eres, brother? De Tamaulipas. ¿Por qué a mí me hizo nacer en Tamaulipas, ya José? ¿Verdad? Dios no me ama. Es cierto. ¿Sí me explico? Empezamos a ver circunstancias. Empezamos a pensar, ¿por qué me pasan estas cosas y a los otros? No, venían grandes oportunidades, pero también venían grandes peligros. Enfriarte espiritualmente. ¿Cuántos ahora en este momento su fe se ha enfriado? Hay momentos como que vienen oladas, ¿no? Como si estuvieras en la menopausia. Yo ya estoy, yo creo que en la andropausia, ¿o qué? De repente estoy así en la cama bien tranquilo, así de repente siento un calor y ay, no manches, ¿qué onda? Y ya se me quita y de repente otro y oye, mi amor, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como dicen los venezolanos, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Viene este enfriamiento espiritual y no solamente eso, te empiezas a acoplar al mundo. Dices que no, la fe sí, la Biblia dice todas estas cosas, pero pues la verdad, mira cómo me está yendo. Mira la persecución, mira las situaciones. Pues ya mejor me la llevo tranquilita. Mira, esta parte de mi vida nunca va a cambiar. Así soy, así nací y así ya porque lo dicen continuamente. Y dices, no, pues ya, y te empiezas a acoplar a lo que dice el mundo y no a tener esperanza en lo que dice Dios. El riesgo de enfriarse espiritualmente y adaptarse al mundo y dejar que la fe quedara solo en palabras. ¿Cuántos de ustedes han dicho, porque el evangelio es poder para el que cree? ¿Cuántos lo han dicho? ¿Verdad? ¿Y cuántos han experimentado ese poder? ¿Y cuántos no? Y lo dicen. ¿Qué es lo que está pasando? Y es por esto que Dios inspira a Santiago a escribir esta carta por 3 cosas. Di conmigo. Número 1, animarte. Animarte. Es como ese predicador cubano. Ahora estuve en Miami y me decían
Y el predicador cubano le decía a su mujer, que la veía llorando, le dice, mujer, yo te quiero animal. Yo te quiero animal. Pues la mujer no estaba muy contenta, y más si era mexicana, ¿no? Yo creo que perdió los dientes el predicador. Entonces quería animarles, como lo vimos la semana pasada que Ernesto predicó tan padrísimo. La vida puede sacudirte, pero no tiene que quebrarte. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Va a haber problemas? ¿Va a haber sacudidas? Claro que sí, pero no me van a derribar. No porque soy muy bueno, sino porque Cristo me ha cimentado en Él. Y Él dijo, de todos los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Cuando habla de Judas Iscariote, Él dice, nadie se me va a perder. Yo terminaré la buena obra que empecé en ellos. ¿No te gusta eso? Les escribe para animarlos. Dice, yo sé que están dispersos, yo sé que tienen problemas externos, yo sé que tienen problemas internos, yo sé que se burlan porque están prietitos, no importa. ¿Verdad? Yo te quiero animar. Lo segundo, confrontarles. La semana pasada todos dijeron, ay, qué padre, qué bonito, Dios me animó. Pues hoy Dios te va a confrontar. Para confrontarte. ¿Por qué, iglesia? Porque no basta solo con decir que tienes fe. Tenemos que mostrar nuestra fe. No basta simplemente con decir, esto es lo que creo. Como Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Y mira, Él resucitó el tercer día y ha perdonado mis pecados. Y ahora soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y ahora Dios está conmigo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es mi torre fuerte, mi Dios en quien confío. Y te ves todo amolado. Dices, no manches, no, pues yo no quiero ese Dios que tienes tú. Lo tenemos que mostrar nuestra fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bríncale de aquí para allá, no puedo. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Número uno, Dios te anima. Dios te anima. Dice, anímame a estos cuates, pero también confróntamelos. ¿Por qué? Porque su fe no se ve. Porque su fe no se les ve. Y número tres, para formar. Animar, confrontar y formar que comunidades que reflejemos el carácter de Cristo en cualquier circunstancia. ¿Quieres saber si eres una persona llena del Espíritu Santo? Te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te está llenando. ¿Por qué? Porque puedes amar más cuando te odien más. Porque puedes tener más paciencia cuando ya sientas que no puedes. Antes no podías y ahora tienes paciencia. Porque tienes más control en tu vida. Tienes más control en tus decisiones. ¿Por qué? Porque ya no te dejas llevar por tus emociones para determinar lo que crees, sino que lo que crees empieza a determinar tus emociones. En medio de la circunstancia, aunque esté difícil, tu fe te dice, todas las cosas van a pasar. He aquí, ¿verdad? Que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si eso dice la palabra, aunque mi día esté oscuro, aunque mi día esté roto, aunque sienta que no hay salida, mi Dios, el Rey de Reyes lo prometió. Esa es la fe. Empiezas a creer y empiezas a parar en esa fe que te ayuda a levantarte y erguirte. Dice, cuando vean esos días, cuando ahora haya hombres amadores de sí mismos, cuando oigan acerca de guerras y rumores de guerras y hambrunas y pestilencias, en ese momento, ay Señor, ¿qué va a hacer? No, dice, erguíos porque su salvación está cerca. Es una persona llena del Espíritu Santo. Esa es una persona llena del Espíritu Santo, no la que ¿ok? Voltea al de al lado. Y es por esto que podemos decir que la carta de Santiago funciona como una corrección preventiva. ¿Cuántos necesitan esta carta? ¿Cuántos necesitan ser animados hoy? ¿Cuántos necesitan ser corregidos? Levanten todos su mano, por favor. Todos. ¿Y cuántos necesitamos ser formados? Yo. Porque muchas veces te levantas y dices, ni yo me aguanto, mendigo genio. ¿Sí o no? Y luego te levantas de mal genio y aparte te huele la boca. O sea que, ay, hijo, ¿qué se murió? Eres tú, mi amor. Dios quiere animarnos, confrontarnos y formarnos. Y es por eso que Dios escribe esta carta.
como una corrección preventiva. Le dice, aguados, esto les va a pasar, se van a desanimar, los van a atacar, los van a señalar. Y no solamente esto, el hermano va a decir que eres un chismoso, que eres un creído, que es, porque así no faltan los hermanitos en la iglesia así. ¿Verdad que sí? Aquí no, yo sé que aquí no. ¿Cómo no? Si se enteraran de lo que uno se entera. No es cierto. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros esto? ¿Por qué es importante la carta de Santiago para ti y para mí hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es que no estamos tan lejos de como estaban ellos. Presiones externas. ¿Cuántos tienen presiones externas? En su trabajo, en su escuela, con su esposo, con tu esposa. ¿Cuántos tienen presiones externas? Ahora, ¿cuántos tienen presiones internas? Ahí con la esposa y el esposo. Con la tía, yo no quería decir a mi suegra, pero con la suegra. Presiones que son cristianos. Y dice, híjole, pues si eres cristiano, tú estás siguiendo a Judas. Traidor. Ahora, la verdad es que hoy la iglesia vive dispersa. La iglesia vive dispersa. Si estamos globalizados y conectados por todos lados, ¿verdad? Con estas cositas. Podemos escuchar predicaciones en cualquier idioma, compartir versículos en segundos en tu app. Podemos compartir las predicaciones del cuate que no fuiste a ver a su predicación en su iglesia. Puedes tener todo, puedes poner la oración. Si tú hoy confiesas, ¿cómo me da risa esas cosas? Si tú estás leyendo esto es porque Dios te quiso. Ay, no. Dios te ama. Pues sí, ya lo sé, hijo. ¿Sí me explico? Y ahí vas. Y si tú lo reposteas, te vienen 24,232 y media bendiciones más. Y ahí están toda la bola de cristianos sonsos. Porque le creen más al celular que a la palabra de Dios. La iglesia está dispersa. Pero al mismo tiempo hay muchos creyentes que viven su fe como si fuera algo separado del resto de su vida. Su fe viene y se manifiesta el domingo porque los ve el pastor. Y el lunes, Blue Demon. El santo el fin de semana y Blue Demon. ¿Verdad? Se apaga el lunes. Ok, gracias, lunes, ya llegamos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Otros viven su fe desconectados de la comunidad. Ay, no, sí, a mí me gusta Cristo, o sea, me gusta la palabra de Dios, pero ir a la iglesia, no, hijos, son re hipócritas. Son bien criticones, como tú. ¿Verdad? Sin el apoyo, el ánimo que les puede dar otros amigos que comparten su fe. Viven solos, por su cuenta. No, yo amo a Dios, a mí no me interesa ir a grupos de comunidad. Ay, no. A menos de que sean de Monterrey. Entonces, si son de Monterrey, sí voy. Pero si son de Chilangolandia, o sea, jamás. A mí que me pongan con este cuate o con este, ay, no. Gente que es cristiana que le prohíbe a sus amigos hablarle a otros amigos que eran amigos de ellos en el pasado porque ya no son del club de Toby. La realidad es que hoy en día vivimos rodeados de ideologías, materialismo y un ritmo tan acelerado que si no tenemos cuidado puedes terminar ahogando la palabra de Dios en tu vida. Y seamos honestos, también enfrentamos el riesgo de caer en un cristianismo de solo palabras. Frases bonitas, publicaciones inspiradoras, canciones que cantamos el domingo, pero sin un fruto visible de lunes a sábado. ¿Cuántos están ahí? Y es por esto que hoy continuamos con la serie de More Than Words, en donde queremos responder juntos la misma pregunta que Dios le hizo a Santiago, a la iglesia primitiva. ¿Es tu fe más que palabras? Cuando vienen los golpes duros de la vida, ¿te puedes mantener firme? ¿Es tu fe más que palabras? Porque el llamado de Dios no ha cambiado.
Lo que Dios dijo se sigue aplicando hoy y Él quiere que seamos una iglesia diferente, una iglesia que manifestemos y que seamos un ejemplo de lo que su palabra dice, un ejemplo vivo, palpable. Él quiere una fe que no se quede en un lema bonito o en algo que decimos de memoria, sino una fe viva, una fe que se vive, que se ve y que ayuda a un mundo roto a ver a Cristo a través de nuestras acciones. Yo quiero esa fe. Yo quiero que cuando vean mi vida digan, yo vi a Dios en su vida. Más que palabras, más que palabras. La fe es más que palabras cuando se convierte en acciones. La fe es más que palabras cuando se pone en práctica. Y ese es el reto que Dios nos está dando hoy. Con la palabra de Dios, con esta carta de Santiago es, quiero que tu fe la pongas en acción. Quiero que tu fe la pongas en práctica. Amén. La semana pasada vimos que la fe es más que palabras cuando resiste las pruebas y las tentaciones. ¿Se acuerdan? Vimos que aunque la vida puede sacudirnos, no tiene que quebrarnos. ¿Por qué? Porque Dios usa las pruebas para hacernos crecer, nos guía con su sabiduría y sigue siendo bueno con nosotros en todo momento. Hoy vamos a hablar acerca de que la fe es más que palabras cuando la ponemos por práctica. Para empezar, lo primero que debemos entender es que Santiago quiere que entendamos que la fe genuina no es pasiva ni superficial. No es solo información en la cabeza, sino que tiene el poder para transformar nuestra vida. La fe genuina tiene el poder para transformar tu vida. Ahora, tú dices, bueno, es que mi fe no tiene el poder para transformarme. Tienes que entender que la fe que tú tienes es dada por Dios para su obra, para su propósito. Dios ya te equipó de fe y la fe que Dios me dio a mí y te dio a ti es la misma fe que Jesús tenía, que los apóstoles tenían. Por lo tanto, el principio no cambia. Lo que cambia es la manera en que lo creemos. Lo que cambia es la manera en que reaccionamos a esa palabra. Lo que cambia es la manera en que nosotros enfrentamos las circunstancias por nuestra posición de creer o no creer la palabra de Dios. ¿Están conmigo? La fe es más que superficial, es más que pasiva. La fe transforma, la fe está en movimiento, la fe está viva. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, del versículo 19 al 27 de Santiago capítulo 1, es lo que nos dice, nos da 3 respuestas que debe tener todo creyente cuando escucha la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando vengo a la iglesia? ¿Cuáles son las 3 respuestas que tengo que tener a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia entre ser un cristiano del montón que no experimenta la obra y la bendición de Dios a un cristiano que experimenta, cuya fe es viva, cuya fe le trae esperanza y le ayuda a mantenerse firme en medio de las circunstancias? ¿Qué es eso? 3 formas en que responde las personas. Hoy lo vamos a ver. Vamos a ver estas 3 respuestas que tú y yo tenemos que tener si queremos que nuestra fe sea más que palabras y empecemos a practicarla. ¿Lo quieres saber? Son 3 cosas que tenemos que hacer cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando quieres poner tu fe en práctica. Y vamos a ver que la forma en que recibimos la palabra es una de ellas. Y cómo recibo la palabra va a determinar cómo enfrento mis circunstancias. Número 2, cómo practico la palabra. Y número 3, cómo reflejo la palabra. Versículo 19 del capítulo 1 de Santiago. Vamos a ver cómo tenemos que recibir la palabra. Cuando vengas a la iglesia y estés escuchando la palabra, ¿cómo la debo de recibir? Apúntenle, si estás tomando notas, 3 cosas que debo hacer cuando escuche la palabra de Dios para que mi fe sea más que palabras y pueda ponerse en acciones. Número 1, recibe la palabra con humildad. Di conmigo, recibe la palabra con humildad. Santiago 19, versículo 19 del capítulo 1. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tengan esto presente. Todos, di conmigo, todos. No nada más el pastor, no nada más los amigos. No, todos, yo, di conmigo, yo tengo que estar listo para escuchar la palabra de Dios y ser lentos para hablar. Aleluya, mujeres, por favor, escuchen esto. Lentos para hablar. Ya, cállate, ya me callé.
Ya, por favor, ya. Pues ya. Yo no estoy diciendo, ya, o sea, pues ya. Lentos para hablar. ¿Y para qué? Para enojarse. ¿Para qué? ¿Cuántos cerillitos hay aquí? Que nomás los ven. ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Cuántos cerillitos? ¿Verdad? Voltea con tu vecino y dile, híjole, te están hablando. Y ahorita se prenden. ¡A mí no me están hablando! Y mejor cállate, ya me callé. No, que te calles, ya me callé, que te calles, ya me callé. Y así empiezan ahorita y ya me... bueno, vámonos, mañana nos vemos. ¿Ok? ¿Están conmigo? Y para enojarse, lentos para enojarte. Gobiérnate, no hagas pancho. Sereno, moreno. ¿Verdad? No te azotes que hay chayotes, ¿verdad? Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No produce la vida justa que Dios quiere. ¿Cuántos están viviendo la vida justa que Dios quiere? ¿Ya entiendes por qué? Porque eres bien rápido para hablar, bien lento para escuchar y como Speedy González para enojarte. Por esto, versículo 21, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir. ¿Para qué? Para que puedan, ¿qué está estorbando mi vida de que yo pueda recibir la palabra de Dios y esta produzca vida? Lo que está estorbando es mi enojo, mi falta, ¿verdad?, de lentitud para contestar y mi falta de prontitud para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Por eso despójate de esa inmundicia y de toda maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Ahora, el poder para salvarles la vida, no estamos hablando del poder para salvarte eternamente. Tú y yo somos salvos por gracia, no por obras, no por lo que hagas, no porque escuches o dejes de escuchar, no porque escuches lentamente, ¿verdad? O hables prontamente. No. Aquí está hablando de una salvación que tiene que ver con la repercusión, ¿verdad? Tiene que ver con la repercusión que tú y yo podemos enfrentar del pecado sobre nuestras vidas debido a que no obedecimos ni seguimos la recomendación de Dios. ¿Estamos bien? Dice, si tú eres lento, ¿verdad? Lento, pronto para escuchar, lento para hablar y lento para enojarte, entonces estás quitando la inmundicia y la maldad que impide que tú, ¿verdad?, puedas recibir la palabra con humildad. Cuando recibes la palabra con humildad, entonces esa palabra empieza a dar vida, y esa palabra evita las consecuencias que puede traer el pecado, el cual viene cuando dejas de escuchar la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, si recordamos la palabra pasada en los versículos del 1 al 18 de Santiago, vimos que Santiago nos ayuda a entender cuál es el valor de las pruebas. ¿Se acuerdan? Las pruebas son buenas. ¿Por qué? Porque te preparan para que seas pleno en todas las cosas. Dice, nos ayuda Santiago. Esto es muy importante. Vean la progresión del pensamiento de Santiago. Primero dice, del versículo 1 al 18, nos ayuda a entender cuál es el valor de las pruebas y las formas en las que podemos responder a ellas. ¿Se acuerdan de esto? Ahora, del versículo 19 de Santiago en adelante, nos exhorta a que respondamos. Primero él te dice, sí, hay pruebas y las pruebas producen paciencia, pero tú puedes responder correctamente o incorrectamente. Y ahora en el versículo 19 nos dice, quiero que respondas correctamente en medio de estas pruebas. ¿Por qué? Porque la vida es difícil. En la vida tendremos aflicciones, en la vida tendremos problemas. Y Jesús dice, más confía en mí, yo he vencido al mundo. Dios está diciendo, yo he vencido al mundo, puedes confiar en mí, pero para que confíes en mí, tú tienes que responder de cierta forma específica a mi palabra. ¿Están conmigo? Porque mucha gente dice, ay, pues yo confío en Dios, sí, Él dice que si estoy cansado y trabajado, venga a Él y Él me hará descansar, pero pues no, descanso. ¿Por qué?
Porque no está respondiendo a la palabra de Dios de la manera que Dios nos enseña que respondamos a la palabra de Dios. Dios tiene un modelo y una forma de hablarnos, de corregirnos, de exhortarnos. Y luego le echamos la culpa a los demás. ¿Por qué? Por nuestra falta de sujeción a su palabra. ¿Estás conmigo? Y esto es un énfasis que hace Santiago muy fuerte acerca de la palabra de Dios. Aquí lo que hace Santiago es decir, miren, estos son los beneficios de las pruebas. Ahora nos dice, esta es la manera en que debemos reaccionar. ¿A qué? A la palabra de Dios cuando estemos en las pruebas. No dice, esta es la manera en que tienes que reaccionar delante de problemas yendo con tus amigos, o yendo con esto, o haciendo esto, o tratando de hacer eso. Dice, no, no, no. Tu reacción tiene que ser ¿para qué? Para con la palabra. ¿Para qué? Para con la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Él la escribió para guiarnos en medio de circunstancias difíciles, para animarnos, para corregirnos y para formarnos. ¿Están conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Responder como Él manda que responda. Y aquí Santiago dice, quiero que se enfoquen en la palabra. La clave es la palabra. La manera en que tú y yo podemos responder correctamente en las situaciones de nuestra vida es que a través de responder nosotros a la palabra, no a la circunstancia. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué hace un énfasis en la palabra de Dios? Porque la manera en que recibimos la palabra de Dios es la clave para que podamos resistir las tentaciones y enfrentar las pruebas de la manera correcta. Como lo vemos en Mateo 4 del versículo 1 al 11, cuando Jesús enfrentó la tentación en la Escritura. ¿Qué dice Jesús? Satanás vino y le dijo, si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le responde ¿con qué? Con la palabra. No le respondió, no, ¿sabes qué? Mi papá es bombero. Pues mi papá es el creador de todo el universo, así que no, aunque quieras no voy a hacerlo. O sea, ¿sí me entiendes? No, Jesús ¿qué hizo? Respondió a la palabra. Respondió, tuvo una respuesta a la palabra de Dios. Escrito está. Y debido a que escrito está, mi fe es puesta en eso. ¿Se dan cuenta? Y dice Satanás, después de que lo tentó en todas las cosas, se fue. Dijo, no, me doy. Y vinieron los cuervos y alimentaron y cuidaron a Jesús, como a tantas otras personas que vemos en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Qué respuesta estoy teniendo a la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque es la clave. La clave. En otras palabras, la receptividad a la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios y la sumisión a la palabra son esenciales para el crecimiento espiritual. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres orar maduramente? ¿Quieres experimentar tu vida en Cristo como lo experimenta un cristiano maduro? Tienes que cambiar la manera en que recibes la palabra, la manera en que obedeces la palabra y la manera en que te sujetas a la palabra. Punto. ¿Qué pasó con Ana? ¿Se acuerdan de la predicación de Ana? Ahora como Ana, ¿qué les dije? Ana tuvo que quebrarla a Dios. ¿Por qué? Porque tenía orgullo y Dios resiste al orgulloso, más da gracia al humilde. ¿Qué hizo Dios? La tuvo que quebrar. No era la primera vez que venía a entregar ofrendas delante del tabernáculo. Ana, él dijo, ¿sabes qué? Has venido varias veces, pero has venido con altivez. Has venido varias veces, pero no has recibido mi palabra correctamente. Has venido varias veces, pero no te sujetas a mi soberanía. Has venido varias veces, pero tú no quieres hacer lo que te estoy pidiendo que hagas. No quieres sujetarte, no quieres obedecer mi palabra. No voy a bendecirte, porque yo solamente bendigo a aquellos que se humillan. ¿Y cómo le demuestro a Dios que estoy humillado delante de Él? Me sujeto a su soberanía y confío en Él. Señor, no me gusta lo que quieres hacer, no entiendo lo que quieres hacer, pero me someto a ti y confío en que tú eres un Dios bueno y que tienes un plan. Y si tengo que beber esta copa, hágase tu voluntad y no la mía. Estos pasajes nos apuntan constantemente a Jesús. El libro de Santiago se escribe basado en el libro de Mateo, en las bienaventuranzas el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, de Mateo 5 al capítulo 7. Se basa en los primeros 9 capítulos de Proverbios. Es influenciado este libro por eso. ¿Están conmigo? Entonces, en otras palabras, la receptividad de la palabra. ¿Cómo estoy recibiendo la palabra? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Cuando vengas aquí, no vengas y digas, ay, pues bueno, ya vine, qué palomita, vieja, ya no me digas. Fui a la iglesia.
Sí, pero ¿recibiste la palabra? ¿Sabes por qué tu vida no experimenta la palabra de Dios? Simplemente porque vienes y la recibes como si fuera un consejo más, no el consejo, no la verdad. Si viéramos la palabra como la verdad, si viéramos la palabra de Dios como el consejo que viene del Ser Supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿cómo la recibirías? ¿Están conmigo? La receptividad de la palabra. ¿Cómo obedecerías la palabra si supieras que es la única verdad y no otra verdad? La única postura y no otra postura. ¿Cómo te sujetarías a la palabra de Dios? Perdono porque no siento perdonar, pero decido perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me lo manda. Punto. Yo no voy a reaccionar como esta persona me está tratando, lo voy a tratar con amor, pero y se merece unos bofetones, yo sé que se los merece, créeme que quisiera dárselos, pero Dios me dice que ponga la otra mejilla. Así que, ¿sí se me explico? Tenemos que recibir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Dios. Ahora, aquí Santiago nos dice el versículo 19 al 20 la manera incorrecta de recibir la palabra. Vamos a ver cuántos dicen lotería, ¿verdad? Bingo, ¿ok? La respuesta incorrecta, el versículo 19 al 20, Santiago ya había recordado a sus lectores principios que ellos conocían del versículo 17 al 18, pero necesitaban actuar en armonía con ese conocimiento. No solamente era el hecho de decir, ok, la Biblia dice esto, pero yo actúo de una manera diferente. Santiago dice, es que ¿sabes tu problema? Es que sabes los principios, pero no actúas de acuerdo a los principios. No estás caminando por fe. Y tú crees que caminar por fe es simplemente decir, ok, yo camino por fe porque pues así dice la Biblia. Pero ¿qué es caminar por fe? Poner en práctica los principios que Dios te manda. Eso es caminar en fe. ¿Están conmigo? ¿Sí me explico? Eso es caminar en fe. Eso es caminar en fe. Y lo primero que les dice, ¿sabes qué? No estás actuando en armonía con el conocimiento que Dios te ha dado. En medio de las pruebas, la reacción natural puede ser enojo y queja. ¿Qué está diciendo aquí? Lentos para hablar, cállate. Es que Dios no me cállate la boca. ¿Verdad? Cállate, que me desesperas. Cállate. Y sí, cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es te quejas. Ah, Dios, pero yo he ido o sea, yo fui a la iglesia en los últimos 3 meses, un día, y no me lo estás contando. O sea, pude no haber ido ni uno. ¿Sí me explico? Dice, cállate, cállate. Reaccionamos que en queja y en enojo. ¿Por qué esa vieja le va tan bien? Uy, coraje. Pero bueno, le va bien, pues está re fea siquiera. A mí me va re mal, pero estoy bonita. ¿No? Así como que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Y le buscan, ¿no? Ay, yo no sé por qué le va bien. Ay, se estrenó carro. Pero tiene los dientes rechuecos. ¿Y tú? Yo también. Yo también. Y Santiago aconseja, rápidos para oír la palabra de Dios. Cuando vengas a la iglesia, sé rápido para escuchar la palabra de Dios. Cuando leas la palabra de Dios en tu casa, con tu devocional, en tu DMG o en tu grupo léese rápido. No, ahora, ahí van, porque no falta el chilango. No, pues yo lo leí bien rápido, mira lo que dice. Y después de las 2 cosas, Pablo salió y ya fui rápido. No, ¿sí me explico lo que significa ser rápido? Se los explico. ¿Sí entienden, verdad? ¿Se los explico? Pues rápido, así de que sí, voy a escuchar y voy a actuar y te voy a creer, Dios, sí. Y tú vas a ser tu verdad, no la mía. Y yo voy a creer aunque me esté yendo así re mal, pero yo te voy a creer, soy rápido. ¿Amén? ¿Sí me explico? Dice rápidos para oír, escuchar con sumisión a la palabra de Dios. No nada más le escuchas para decir, pues qué padre la opinión de Dios, pero es que él no tuvo la suegra que yo tuve. O sea, por algo Dios no tiene suegra. O sea, si Dios hubiera pensado que tener suegra era una bendición, pues él tuviera la suya. Pero él no tiene. O sea, un punto hay para los teólogos. ¿Sí me explicó? ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Entonces, escuchar con sujeción.
Me sujeto a tu palabra, Señor. Me sujeto a tu palabra. Hijo, la verdad, quieres que deje esto, pero esto me reencanta, Señor. Pero yo me voy a sujetar. Ayúdame, ayúdame, Señor, porque yo solito no puedo. Yo no puedo dejar de hacer esto. Me cuesta, son mis luchas. Y todos tenemos un área en nuestra vida. Todos tenemos un área en nuestra vida ahí es donde la burra tiró a Genaro. Hay gente que es los pastelitos de dulces. Así, no puedo. Quiero hacer dieta, pero la concha me sigue. El café, abuelita, el chocolate, abuelita. Ay, mi abuelita. ¿Verdad? Rápidos para oír. Tú lo dices, obedezco. Tardos para hablar. Evita la reacción precipitada. Obedece, no reacciones. Obedece, no reacciones. ¿Cuántos son aquí cerillitos que en cuanto oyen algo, ¡dum!, por heridas pasadas, por cómo te trataron, ya pasó eso y llega uno y te conoces la primera vez que te conoce y brincas por algo que te dijeron porque te recordó a tu tatarabuelo que dijo algo de ti antes de que nacieras? Pero brincas. ¿A poco no somos así? Se oye chistoso, pero hay veces que somos bien así. ¿Qué por qué me dice? ¿Por qué crees? Evita la reacción precipitada. Tardos para hablar. Y miren, en una relación de esposo de esposo y esposa, ¿saben cuál es el mayor problema del hombre? ¿Sabes cuál es tu mayor problema? ¿Quieren saber cuál es su mayor problema? Su mugroso orgullo. Yo tengo que ganar, yo tengo la razón. Y los problemas matrimoniales, tú le estás diciendo algo a tu esposo y tu esposa te está oyendo para debatirte, no para entenderte. Porque su orgullo le dice, ¿cómo te va a ganar este chilango? Si tú eres de San José Tejamanil. ¿San Juan o San José, mi amor? San José Tejamanil. ¿Sí me explico? Y en vez de escuchar, para entender lo que te están diciendo, eres lento para escuchar y pronto para hablar. ¿Sí me explico? Y viceversa. Cuando tu esposa te está diciendo algo y tú, no es que estoy enojado y aquí mis chicharrones truenan y aquí yo soy el que manda. Aquí mis chicharrones truenan, son Juay Camané, tengo vieja más con chicle, tengo viejas de a montón, tururú. Y en vez de escuchar a tu esposa, para entenderla y para ayudarla, porque es nuestro llamado como hombres, cuidarla, protegerla como el vaso frágil que son, en vez de hacer eso, la lastimamos más. Es el orgullo. ¿Por qué te peleas con tu jefe? Porque el jefe está orgulloso de que te va a poner en tu lugar y tú no te quieres dejar poner en tu lugar. Es el orgullo. ¿Por qué Satanás cayó del cielo? ¿Por qué se lo echaron? Por orgulloso. ¿Sí me explico? ¿Cuántos orgullosos hay aquí? ¿Por qué me está diciendo? ¿Quién le dijiste, verdad? Le dijiste al pastor que venía hoy. Con razón me invitaste. Sabías lo que iba a decir, ¿verdad? Tardos para airarse, mantén la calma, dominio propio. Dominio propio, en palabras agrícolas, gobiérnate. Dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? Si no tienes dominio propio es porque no tienes relación con el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, la templanza. Leer la Biblia sin un espíritu atento para entender lo que Dios te está tratando de decir es tan inútil como cualquier otra cosa. No sirve de nada. La ira humana no produce la justicia de Dios, que Dios quiere formar en nosotros. Las pruebas están diseñadas para hacernos mejores, no para hacernos más amargados. Perspectiva. Ahora, la respuesta esencial. Esa fue la respuesta incorrecta, ¿verdad? No escuchar, hablar rápido, ¿verdad? Es eso. Perdón, tardos para hablar, tardos para airarse y rápidos para oír. La respuesta incorrecta es ser tardo para hablar, no ser tardo para hablar y no ser tardo para airarnos.
y no escuchar. Eso es. Ahora, ¿cuál es la respuesta esencial? Fíjense lo que dice, la inmundicia que dice aquí en el pasaje. Dice, y despójense de toda ¿qué? Inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. La inmundicia incluye todo comportamiento que está fuera de la voluntad de Dios, incluyendo el enojo. ¿Están conmigo? La maldad son los hábitos pecaminosos que arrastramos del mundo sin Cristo. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen hábitos que son incorrectos, que sabes que Dios te ha pedido y los sigues consintiendo? De eso te está diciendo la palabra. Dice, esos hábitos malos, esa inmundicia que es esos comportamientos que tienes fuera de la voluntad de Dios, la manera en que le hablas a tu esposa, la manera en que le hablas a tu esposo, la manera en que te conduces a tus hijos. ¿Sabes qué es mejor, verdad? Todo empieza en tu casa. Si tú no eres íntegro en tu casa, no vas a poder ser íntegro allá afuera. O vas a ser, como dice el dicho, candil de la calle y obscuridad de tu casa. Vas a poder salir y hablar a la gente acerca de Cristo. Yo conozco familias donde el papá le predica a todo el mundo de Cristo y en la casa es... Y los hijos están heridos, la esposa lastimada, o viceversa. El esposo, no, mi esposo es un pecador. Pero yo voy, sujétate a tu esposo, mientras que no te esté guameando y no te esté haciendo cosas que peligre tu vida, ¿verdad? Ahí es otra cosa. Pero si el cuate es buena onda y simplemente, pues es que no quiero porque ayer, bendícelo, ora por él. ¿Sí me explico? El creyente debe recibir con mansedumbre la palabra implantada, reconociendo que Dios la ha sembrado en nuestros corazones y respondiendo cooperativamente a lo que nos ordena. Así la palabra crece en buena tierra y produce fruto de carácter y conducta justa en nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Lo estamos viendo? Ya te dijo, estas son las pruebas y para esto sirven las pruebas, pero la manera en que tú recibes la palabra de Dios va a ser la diferencia. La respuesta esencial es recibir la palabra ¿con qué? Con humildad. Con humildad. ¿Cómo debo recibir la palabra? Con humildad. ¿Qué significa recibir la palabra con humildad o con mansedumbre? Es la actitud de alguien que se somete voluntariamente a Dios, aceptando su dirección sin resistencia orgullosa. Es la misma palabra que Jesús usa en Mateo capítulo 5 versículo 5. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que se someten voluntariamente a Dios, aceptando su dirección y sin resistir a Dios orgullosamente. ¿Por qué? Porque Dios rechaza al orgulloso, mas da gracia al humilde. ¿Qué dice la palabra? Tengo que recibir la palabra con humildad, entendiendo que no lo sé todo, que Dios sabe más, que Dios tiene un mejor plan, que Dios tiene una mejor estrategia, que los principios de Dios son mejores que mis principios. Esto es recibir la palabra con humildad. ¿Por qué? Porque cuando entiendo esa verdad, no me cuesta trabajo humillarme delante de Dios y amar a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque es fácil de amar. Pero si Jesús viniera y te empezara a decir, aquí estás mal, Vicky, y aquí está, ay Jesús, pues yo creo, pues mejor vete al cielo, ¿no? Allá nos vemos al rato. ¿Sí me explico? Dice esta palabra que puede salvar nuestras almas. No se refiere a lo del infierno. Salvar significa preservar tu vida de las consecuencias destructivas del pecado. Desobedecer persistentemente puede llevar incluso a la muerte física, y hay varios pasajes. Proverbios 10:27, 1 Corintios 11:30. Obedecer la palabra preserva nuestras vidas y nos lleva a la corona de vida, mientras que desobedecer conduce a la muerte. ¿Por qué crees que Satanás hizo que Adán y Eva no le creyeran a Dios? Porque al no creer en la palabra de Dios y al no tener la respuesta correcta a la palabra de Dios, Dios les dijo, de todos los frutos de este lugar pueden comer menos de este, porque el día que coman de este, ciertamente ¿qué? Morirán. Que viene Satanás y le dice, ¿sabes qué? No, pues es que Dios no quiere que seas como tú, cuando Dios los creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:26 al 28, ¿verdad? Y Satanás les dice, ¿sabes qué? No le creas a Dios, no reacciones a la palabra de Dios de la manera correcta, no reacciones a la palabra de Dios con humildad, no escuches lo que Dios te dice, reacciona, enójate, porque Él no quiere que seas como Él. Mira, moléstate con Dios. ¿Por qué? Porque esa era la forma que Satanás usó para que ellos le dejaran de creer a Dios y entonces viniera muerte por desobedecer la palabra. Y así estás tú en tu vida.
Dios te habla, Dios te pide que hagas algo y eres tardo para escuchar, pero bien rápido para hablar y bien rápido para hacer otras cosas, para enojarte. ¿Lo estamos viendo? No es culpa de Dios. Muchas veces leemos la palabra y somos confrontados por la palabra, y cuando leemos algo en la palabra que no nos gusta, pensamos que el problema está en la palabra y queremos cambiar la palabra, cuando lo que tenemos que cambiar es nuestro corazón. Si hay algo que te molesta de la palabra de Dios en tu vida, es un indicador de que Dios te está diciendo: este es el área de tu vida que quiero cambiar. Y tienes que responder a mi palabra con humildad. ¿Sabes por qué no vives las bendiciones? ¿O por qué muchas veces no vivimos las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Simplemente, ¿por qué? Porque no nos humillamos delante de Él. No nos sujetamos. Nuestro plan es mejor. O decimos la siguiente semana, la siguiente semana, la siguiente semana, la siguiente semana. Hoy no, ya más, cuando ya esté viejo. Yo ahorita estoy chavo, voy a vivir la vida, ¿no? Porque la vida no la tienes comprada. Mi amigo de 51 años murió. Sano, fuerte, no tenía la vida comprada, pero Cristo había comprado su vida. ¡Wow! Esta enseñanza conecta toda la sabiduría del Antiguo Testamento, especialmente Proverbios, donde la obediencia trae vida y el pecado trae muerte. Antes de obedecer, debemos aprender a escuchar para someternos. Hay veces que queremos obedecer sin entender. Dios no está peleado con tu intelecto. Dios no está peleado con tu cerebro. Dios quiere que entendamos por qué son las cosas. ¿Estamos entendiendo hoy? ¿Verdad que se nos aclaran muchos pasajes? Que de repente la Biblia dice esto y de repente dice eso, y cuando los pones todos juntos dices: ¡ay, sí está bien chido! Y te cae el 20 y se te hace más fácil entender cuando comprendes. ¿Sí o no? Por eso Dios, cuando iba en el camino de Emaús con los cuates, ya había resucitado a Jesús y eran sus discípulos, y viene y le dice: ¿quién eres tú? Pues ¿qué no sabes lo que pasó? Y Jesús dice: estos cuates no me reconocen. Y dice la palabra que Él les abrió ¿qué? El entendimiento. ¿Para qué? Para que pudieran entender. Y cuando entró: ¡ay, con razón mi corazón ardía! Me salió lo chilango, mala onda. ¿Sí uno dijo así? ¡Ay, con razón mi corazón ardía! ¿Sí te fijaste, manto? Era Jesús. Dios quiere que entienda. Y hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que dices: no, pues no sé por qué dice esto en la Biblia. Pero tú no sabes, porque tú eres teólogo. Pues sí, pues no sé. Pero lo creo. Pero es que no checa aquí con esto. La palabra de Dios, me sujeto, me obedezco, confío. ¿Amén? ¿No tenemos un Dios bien lindo? Dios quiere que entiendas, cabezón. Pero si no te pones a estudiar la palabra, ¿cómo vas a entender? ¿Están conmigo? ¡Qué padre! ¡Qué padre! Antes de obedecer, debemos aprender a escuchar para someternos. Escucha, no para discutir. La ira humana y la arrogancia bloquean la obra de la palabra de Dios. Es que yo estoy bien y él está mal. Yo estoy bien y ella está mal. Pregúntate, ¿vienes a la palabra buscando que confirme tus ideas o para que transforme tu vida? Ahí está en el 1. ¿Se pueden poner ahí, hijo? En los slides. Despierta, deja de agarrar la mano a Adar. Hay cosas más en el mundo que Adar. Es mi hijo, me estoy cabuleando. Mira, y sigo sin encontrar. Recibe la palabra con humildad. Pregúntate, ¿vienes a la palabra buscando que confirme tus ideas o para que transforme tu vida? ¿No han visto la gente que hace predicaciones en base a lo que ellos quieren decir? Nada más buscan versículos que les ayuden. Y le sacan el dinero. Y ahí está la gente sacando el dinero y regalando carros y casas. Y ahí están: ay, sí. La fe viva empieza con escuchar humildemente y receptivamente a Dios. ¿Amén? Número 2, practica la palabra con obediencia. Ya terminé. Ya voy a terminar en 3 horas. Número 2, practica
practica la palabra con obediencia. Versículo 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Ya fui a la iglesia, ya escuché la palabra. Dice, no te conformes con eso. Te estás engañando a ti mismo. Llévenla a la práctica. Practíquenla. Practíquenla. ¿Qué vas a hacer ahora que sales de este lugar? Voy a escuchar. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿A cuántos de ustedes Dios les está diciendo que perdonen? Y que ya perdón de una vez. ¿Cuántos levanten su mano? Ok. ¿Lo vas a hacer o te vas a quedar nomás viendo? ¿A cuánto le está pidiendo Dios que se comprometan con Él y que hagan un pacto para escuchar su palabra y aprender más su palabra? ¿Cuántos? ¿Lo vas a hacer? No, dice, no te conformes con solo oír la palabra, hazlo, ponlo en práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en un rostro, se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida cómo se ve. O cómo es, pero quien se fija atentamente, tienes que verte atentamente, así como cuando te estás apretando un barro. El que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, que dice, recibirá bendición al practicarla. Santiago pasa de enfatizar la importancia de escuchar la palabra a recalcar la necesidad de ponerla en práctica. Escuchar es bueno, escuchar es necesario, pero la bendición está en obedecerla. ¿Están conmigo? Es bueno escuchar la palabra, es necesario escucharla, pero la bendición viene cuando la obedecemos. Dile a tu vecino, dice, por eso debes obedecer, como decía Gloria Trevi. ¿Verdad? Practicar la palabra en este contexto significa perseverar. Perseverar, la palabra de Dios dice esto. Híjole, me está yendo el nabo. Híjole, las cosas no cambian. Híjole, pero yo persevero. Yo no voy a dejar de creer. Me paro en tu palabra. Yo persevero o permanezco en la voluntad de Dios aun cuando las tentaciones nos invitan a apartarnos. Amén. Permanezco, persevero. No basta con conocer lo que Dios quiere. Ese conocimiento es solo el fundamento. La obediencia es el edificio. ¿Quieres construir una vida con experiencias en Dios? La palabra es el fundamento, pero la obediencia es el edificio. Santiago advierte que algunos se engañan a sí mismos pensando con solo saber la verdad pensando que con solo saber la verdad ya han cumplido. Pero conocer sin obedecer es un autoengaño espiritual. A Satanás no le molesta que vengas a la iglesia. Satanás no le molesta que escuches las predicaciones. A él no le molesta cuando le obedeces a Dios. Porque su reino se empieza a establecer en tu vida, empieza a tener transformación en tu vida, empieza a experimentar gozo, paz, mansedumbre, bondad, dominio propio, empieza a levantarte como el cristiano que quiere que seas, empiezas a no dejarte vencer por las circunstancias porque sabes que tu Dios es más grande que cualquier circunstancia, empiezas a no tener temor de los mares que se cierran delante de ti porque sabes que tu Dios es un Dios que puede abrir los mares, es un Dios que puede hacer sendas donde no hay, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que hace salir agua de la roca. Ese Dios está contigo y Satanás lo sabe, y cuando tú lo empiezas a experimentar y empiezas a perseverar, él sabe que algo grande está sucediendo en tu vida. Los primeros lectores estaban acostumbrados a oír la palabra leída cada semana en la sinagoga. Ellos estaban acostumbrados. Santiago usa la ilustración del espejo para mostrar que si miran superficialmente la palabra y luego la olvidan, es inútil. Debemos mirarla con atención, observarla cuidadosamente. A ver, Dios, ¿qué me estás diciendo? A ver, Dios, ¿qué estás haciendo? Cuando yo estaba haciendo la predicación de Ana, de la oración, ora como el humilde, había una parte en las escrituras que yo decía, aquí hay algo. Y se los dije durante la predicación, dije, aquí hay algo que creo que si no lo entiendo, se nos va a ir la onda de lo que Dios está haciendo. Y me puse a ver, y lo puse y lo veía así, y lo veía así, y lo veía así, y lo volteaba, y digo, no, aquí hay algo. Y de repente Dios me muestra lo que era. No es porque soy muy bueno, sino porque dice lo que Dios dice. Observa cuidadosamente la palabra. Ese es el espejo. Y soy transformado cuando veo el espejo. Empiezo a ser cambiado, empiezo a ser renovado. En contraste con el espejo imperfecto, la palabra de Dios revela la verdad sin distorsión, porque es perfecta. Yo me veo como un monstruo, pecador, asqueroso, repudiado, no digno. Y Dios me dice, eres digno. Yo di mi vida en la cruz del Calvario por ti. Tú vales, eres el oro. Yo estoy a los pies de mi oro cuando lo estoy purificando. Tú eres mi hijo. Yo te he adoptado, no por deseo de carne, sino por deseo del
Espíritu Santo, yo te vi desde antes de la fundación del mundo, mis ojos vieron tu embrión y te he puesto nombre, tú eres mío y yo soy tuyo. Y empieza a cambiar ese corazón rechazado, ese corazón lastimado. ¿Por qué? Porque la palabra la empieza a recibir correctamente. Correctamente. Esto es increíble, es increíble. La palabra de Dios es perfecta, expresa perfectamente la naturaleza de Dios. Se ajusta perfectamente a nuestra verdadera necesidad. Dios te dice, tú quieres esto, Ernesto, pero no es lo que tú quieres. Mira, lo que necesitas es esto. Y lo ves claramente y dices, me sujeto y confío. Qué hermoso, ya voy a terminar. Qué hermoso. ¿Me dan 5 minutos más? Santiago llama la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque al obedecerla encontramos, la palabra de Dios, al obedecerla encontramos la verdadera libertad, ser librados del pecado y vivir conforme a lo que Dios nos creó para hacer. La obediencia nos lleva a experimentar la bendición de Dios en esta vida y en la futura. Yo quiero obedecer a Dios, ¿por qué? Por el bien de mis hijos. Yo quiero obedecer a Dios por el bien de mi esposa. Yo quiero obedecer a Dios por el bien de la iglesia. Quiero obedecerle. Tengo luchas, tengo problemas, la riego, me enojo, no me someto a la palabra. Claro, como tú, igualito. Pero tengo que ver la palabra y decir, Señor, ayúdame porque no quiero eso. No quiero eso, no quiero eso. Para Santiago, la esencia de la vida cristiana puede resumirse en 3 cosas: oír la palabra, recibirla con humildad y obedecerla de manera constante. Oír la palabra, obedecerla con humildad, recibirla con humildad y obedecerla de manera constante. El peligro no es ignorar la Biblia, sino oírla sin aplicarla. Cristo es el perfecto hacedor. Todo lo que oyó del Padre lo obedeció plenamente. Yo no hago lo que quiero hacer, sino hago ¿qué? Lo que veo hacer al Padre. Yo no digo lo que quiero decir, digo lo que escucho decir al Padre. ¿Quieres dar un consejo sabio a tus hijos? No le cuentes lo que te dijo tu abuelita. Cuéntale, o a menos que tu abuelita te dijo lo que dice la Biblia. Pero cuéntale lo que Dios dice acerca de sus vidas. Confróntalos. Hijos aguados. Va a haber chavitos y va a haber chavitas que van a andar bien hormonicazos. Gobiérnate. Porque Dios te ha llamado a ser ejemplo, ser una bendición para tu generación. Les corriges, les das dirección, les das propósito. Amén. Pregúntate, ¿qué verdad de las Escrituras sabes que debes obedecer y has postergado? ¿Puedes poner la 2? ¿Si pueden despertar? Practicar la palabra con obediencia. Practicar la palabra con obediencia. Y pregúntate, ¿qué verdad de las Escrituras sabes que debes obedecer y has postergado? Y por último, refleja la palabra con integridad. Lo último, refleja la palabra ¿con qué? Con integridad. Santiago capítulo 1, 26 y 27, y ahí termino. Si alguien se cree religioso, la palabra que está usando aquí religioso no se está hablando como tener una religión, sino alguien que es piadoso, alguien que hace la voluntad de Dios, alguien que dice yo conozco la palabra y hago la voluntad de Dios. Entonces aquí está diciendo Santiago, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, híjole, y aquí es donde ya todos se la mordieron. Se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. ¿Cuántos dicen, no, yo soy cristiano, pero tiene la lengua? Hay algunos que cuando voy pasando dije, enróllate y vámonos. Víboras, ¿verdad? Que la lengua la tienen, oh, híjole, enróllate y vámonos. Si alguien sigue religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, Padre, la religión pura y sin mancha delante de Dios, Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Huérfanos, viudas y conservarse limpio de la voluntad del mundo. Muchas veces cuando hablamos de la falta de moralidad en la iglesia, ¿saben que como iglesia somos llamados a
vivir un sistema moral. Obviamente el cristianismo no se resume en un grupo de reglas morales, porque no es eso, pero somos llamados a vivir de una manera moral para demostrarle al mundo cómo vive un pueblo que ama a Dios. Pero el propósito de ser cristiano no es establecer una forma o un sistema moral diferente al del mundo. No, es demostrar que tenemos un Dios vivo que de tal forma que ese Dios nos ha transformado el corazón, ha cambiado el corazón de piedra y ha puesto uno de carne y empieza a transformarnos a través de su santificación. Nuestra conducta y nuestra manera de vivir y nuestros valores empiezan a cambiar de tal suerte que podemos mostrar cómo Dios quiere que vivamos para podernos relacionar correctamente con Él y correctamente con los demás. Eso es. Pero tenemos que vivir de una forma moral. Y muchas veces cuando hablamos de vivir de una forma moral lo relacionamos con ¿qué? Con no cometer pecados sexuales. Cuando aquí Santiago nos dice, ¿y qué de los huérfanos? Porque como iglesia tenemos un llamado a ser una iglesia que pueda tomar y tener cuidado de los huérfanos. ¿Sabes cuántos huérfanos hay en los Estados Unidos? Tengo la estadística ahí. Alrededor de 500,000 huérfanos. ¿Y saben cuántas iglesias cristianas hay en los Estados Unidos? El doble. Si cada iglesia de los Estados Unidos adoptara a uno de esos niños, terminaríamos con el problema de orfandad en Dallas-Fort Worth. Pero nuestra fe no corresponde con nuestras acciones. Problemas morales. Porque con una mano decimos yo amo a Dios, pero con lo demás ignoramos a los huérfanos, ignoramos a las viudas. A lo mejor Dios te ha puesto un amor para las viudas. Ve, ayúdales, sírveles. Ve y hazlo. No tenemos que abrir un ministerio de viudas para que puedas ir. Ve. Porque mucha gente dice, tenemos que abrir un ministerio de esto y un ministerio de esto. No, es que no. Yo no quiero tener a más gente metida en la iglesia. Quiero que la gente afuera sea la iglesia. Y muestre el amor. Si tú tienes esa carga, ve ya, bendícelos. Llénalos. Se nos acaban de abrir las puertas de las prisiones de aquí de Tarrant County. Tuvimos la junta con el capitán y con el jefe del capitán y buenísima onda y quieren que vayamos y les prediquemos la palabra. Hay gente que son violadores de niños que nos dijeron esta gente no tiene nada de acceso a ninguna de las cosas, no se les permite tener clases para hacer el programa de re-entry a la sociedad, no pueden tomar nada, no pueden tomar clases de nada. ¿Por qué? Porque son gente apartada, todos los tienen en un solo lugar y me dice el capitán, un hombre de Dios increíble, nos dice, ¿sabes qué? Pero yo quiero abrir esa celda, yo quiero llevarlos, ¿para qué? Para que escuchen la palabra de Dios. Y cuando yo escuché eso dije, ¿sabes qué? Tenemos que ir con esos hombres, porque sí, lo que hicieron está muy mal, lo que hicieron es reprobable, pero lo que hicieron puede ser la causa de cómo vivieron. Y ellos necesitan la esperanza de Cristo. ¿Por qué? Porque de lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios para asombrar a los sabios. Así que vamos a ir ahí y le vamos a predicar a estos hombres la verdad de Dios y el amor de Dios. ¿Para qué? Para que si uno viene a Cristo valió la pena. La moralidad de la iglesia. Si no haces lo que Dios nos enseña, entonces ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué somos cristianos? ¡Wow! Atender a los huérfanos, a las viudas y conservarse limpio de la corrupción. Hijos, ustedes que se van al college, guárdense. No sean sonsos. Un momento de calentura te puede destrozar la vida. 5 minutos, ni 5 minutos. Hollywood no es real. No es real. Pobres de los hombres. Tu esposo, ¿y por qué él sí puede? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Santiago explica cómo luce la práctica a alguien que no solo escucha, sino que hace la palabra de Dios. Es increíble. El ciudadano de huérfanos, el cuidado de huérfanos y las viudas está en el corazón de Dios. Éxodo 22, 22 al 24, Deuteronomio 10, 18, Isaías 1, 17. Sin embargo, muchos que decían amarle descuidaban esta responsabilidad. Le están diciendo, ¿tú crees que eres muy santo? ¿Tú crees que eres muy buen cristiano? Y mira dónde están los huérfanos, dónde están las viudas, dónde están, ¿te estás guardando o no? La pureza moral personal es también un claro indicador de piedad, porque refleja no solo la conducta externa, sino
corazón, el carácter interno. Guardarse sin mancha para el mundo no es solo evitar pecar, sino también protegernos de las formas equivocadas de pensar y de las filosofías corruptas que dominan esta cultura. Santiago insiste en la realidad. No basta con aparentar espiritualidad ni con actos religiosos superficiales. La verdadera religión se manifiesta en la obediencia genuina, el amor al prójimo y la santidad ante Dios. No basta con escuchar la verdad espiritual, no basta con actos religiosos formales. La fe genuina se ve en obras de amor y en pureza de vida. Esto es lo que Santiago nos está diciendo. En todo el capítulo, Santiago conecta las pruebas y las tentaciones de dos áreas claves de la vida cristiana: compromiso constante con Dios y obediencia práctica a su palabra. Entonces, la última parte es: ¿qué tenemos que hacer? Reflejar la palabra con integridad. Reflejar la palabra con integridad. ¿Qué tienes que preguntarte? ¿Qué ven los demás en tu trato, en tu servicio y en tu carácter? ¿Qué es lo que ven? Cuando te mueras, ¿qué van a decir de ti? Cuando tus hijos te mueras, ¿qué van a decir tus hijos de ti? ¿Que amabas a Dios? ¿Que amabas tus carros? ¿Que amabas tu trabajo? ¿Qué vas a decir? ¿Qué ven los demás en tu vida? ¿Qué ven los demás en tu vida? Una fe que no transforma estas áreas es una fe incompleta. La integridad cristiana se ve en lo que hablamos, en cómo tratamos a los necesitados y en nuestra pureza moral. Cristo reflejó perfectamente la palabra en sus palabras, compasión y santidad. Iglesia, yo quiero que seamos una iglesia que demostremos y experimentemos y que seamos un ejemplo de lo que es una comunidad que le cree a Dios y que ha sido transformada por Dios. Y entiéndeme algo, no es por tus fuerzas, no se trata de qué tan duro trates, no se trata de que te salgas de aquí y empieces a tratar, y quiero hacer esto, no. Quiero que te acerques a Dios, que dejes que Dios ponga esa pasión por los perdidos, que ponga esa pasión por las viudas, y sal. Y cuando salgas, no te quedas, ay Señor, lléname de pasión por los viudas y hasta que no me llenes, pues no voy. No. Ora, pero ve. Ora y sirve. Ve y haz. Pon tu fe en acción. Perdona al que tengas que perdonar. Ama al que tengas que amar. Levántate y empieza a caminar por fe, creyendo que Dios lo va a hacer, no tú. Amén. En tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tus negocios, en todo lo que hagas, métete con Dios. Deja que Dios lo haga. La fe es más que palabras cuando la pones en práctica. La primera semana, la fe es más que palabras cuando resisten las tentaciones y las pruebas. Hoy la fe es más que palabras cuando la pones en práctica. ¿Cuántos quieren practicar su fe? Yo necesito practicar mi fe. A lo mejor tú dices, no, pues yo ya la estoy practicando. Siempre hay algo más. No hay límite. Amén. Así que hoy quiero bendecirlos, hoy quiero que nos levantemos y que tomemos a Dios en serio. Que entendamos que el llamado, que yo estoy aquí sentado no porque no tuve otra cosa que hacer, sino entender que yo estoy aquí hoy sentado porque Dios me trajo para escuchar este mensaje. Y la pregunta es, ¿cómo voy a responder? Si pueden prender las luces de la sala, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a responder a la palabra? Eso es lo que hace la gran diferencia. ¿La voy a tomar con humildad? ¿La voy a practicar con obediencia? ¿La voy a recibir con humildad? ¿La voy a practicar con obediencia? ¿Y la voy a tener en intimidad? ¿Cómo vas a responder a la palabra? Esas son las tres cosas que nos dice Santiago. Hoy escuchaste una palabra y yo sé que Dios te habló, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre cae y hace lo que tiene que hacer. Pero yo que soy la tierra tengo que ver cómo está la condición de mi tierra para que esa palabra dé fruto, o se ahogue entre las espinas, o sea robada. ¿Cómo está tu corazón hoy? Santiago nos lo pone muy claro. Dice, no seas de aquellos que oye la palabra y la recibe con altivez. A lo mejor ha sido la historia de tu vida en todas estas veces. Vienes a la iglesia, te traen a la fuerza, a lo mejor, y dices, ay, no, pues ya escuché, pues ya me voy, ya. Pero Dios te está hablando, Dios te ama. Dios te ama, hijo precioso. Dios te ama, hija preciosa. Dios quiere cambiar tu vida. Por eso Él te ha traído. No todos.
Dios se revela a aquellos que se quiere revelar y Dios ha escogido revelarse a ti. Responde con humildad a su palabra. Practica su palabra con obediencia. Refléjala con integridad. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues ya vine hoy y ahora regreso en 3 meses. ¿Sí me explico? Vuelvo a lo mismo. Yo no gano nada si vienes todos los domingos, pero tú ganas mucho. Porque escuchas la palabra de Dios. Yo te estoy predicando lo que Dios, lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. No te dejes. Si tú quieres hacer un compromiso con Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque yo soy el primero que está aquí parado. Porque muchas veces reaccionamos de forma diferente a la palabra de Dios. Cada día. Con arrogancia tal vez. No la practicamos, aunque sabemos. Y no la reflejo mucho menos con integridad. Yo no sé en qué parte estés tú. Pero si tú quieres hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, yo no puedo solo, ayúdame. Dios está aquí para ayudarte. Así que ponte de pie y vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias por tu amor, gracias por tu gracia. Señor, gracias por esta carta de amor tan hermosa. Gracias por animarme. Gracias por confrontarme. Y mucho más gracias porque quieres transformarme. Porque me amas tanto que no quieres que me quede como estoy. Porque no quieres que siga viviendo mi vida sintiéndome rechazado o ignorado o no amado. Tú quieres que entienda quién soy yo para ti. Quieres que entienda quién eres tú para mí, la fuente de todas las cosas. El camino, la verdad, la vida. Señor, gracias por animarme. Estoy animado. Pero gracias también por mostrarme las áreas en mi vida donde estoy equivocado. Donde me falta rendirme a ti, donde me falta dejar de ser orgulloso. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por transformarme. Levanta tus manos y dile, Señor, yo aquí estoy, transfórmame. Cambia mi corazón, cambia mi mente, cambia las cosas que me gusta ver, las cosas que me gusta oír, Señor, que tal vez no son correctas. Transfórmame, cámbiame, libértame. Señor, hoy venimos delante de ti arrepentidos, animados, pero redarguidos, confrontados, pero con esperanza, porque sabemos que al final del día el que termina la buena obra eres tú. No es en mis fuerzas, tú no me dejaste a mi suerte para que yo sea transformado por mis propios medios o por la forma en que trato o dejo de tratar. Tú me llamaste porque me viste y aún al verme roto y aún al verme sucio, me llamaste. Y no solamente me llamaste para darme una esperanza vacía, me llamaste para decirme que me ibas a cambiar, que me ibas a transformar y que finalmente podría ver quién eres y quién soy yo. Hoy venimos como iglesia delante de ti y te pedimos perdón por nuestra falta de fidelidad, por nuestra falta de compromiso, por nuestro orgullo, Señor, que nos ha llevado a tomar decisiones, a decir cosas que no debemos. Perdónanos. Queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Queremos ser una iglesia conocida porque conocemos tu palabra, pero no solamente por eso. No queremos ser una iglesia conocida porque tenemos muy buenos teólogos, sino porque somos gente obediente a ti. Gente que ama, gente que perdona, gente que ayuda, gente que suple, gente que bendice, gente que da. Permítenos dejar ese legado. Permítenos hacerlo. Y acércame a ti. Porque aún para eso necesito que tú me acerques a ti. Porque yo hay veces que no quiero y no puedo. Dile, Señor, acércame a ti. Atráeme a ti, como dice el salmista, tráeme a ti, en pos de ti correré. Mi amado me ha metido a sus cámaras. Méteme a tus cámaras.
Ahí donde no hay problemas, donde no hay depresión, donde no hay tristeza, sino esperanza, gozo, paz, abundancia, delicias a tu diestra. Mete a cada persona a ese lugar. Que cuando enfrenten situaciones que les sacudan la vida, puedan saber y estar seguros de que ellos están firmes en ti. Papito precioso, yo bendigo a tu iglesia. Gracias por tu amor. Gracias por esta preciosa iglesia que me has dado el honor de pastorear. Ayúdame, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.